Saludos chicos y chicas, de nuevo nos vemos, nos oímos, nos olemos las caras. Al fin he podido ver la película Michael Jackson, aunque en realidad la he visto ya unas 2 o 3 veces, más o menos. No quería que se me fuera a escapar ningún detalle, porque en este día hablaremos de todo eso increíble que no salió en la mítica película de Michael Jackson que ha sido lanzado en este 2026, pese a amplias diferencias entre John Branca y Paris Jackson en representación de sus hermanos, los otros Jackson. Y sí, definitivamente es una película que abarca todo desde 1964 en el estado de Indiana hasta 1988. Es decir, que toma casi 20 años de historia del mismo Michael. Perdón, 64 al 74 son 20, son 10. Al 84 son 20. Tomamos 24 años de historia del rey o el nacimiento de la leyenda. Al parecer, por cómo termina esta película, veremos una segunda parte que abarcará desde 1988 y su álbum Bad hasta el 2009 en el cual fallecería. Fue un trágico momento de la historia ver partir o escuchar partir a una leyenda, a una persona que marcó la historia, que marcó la música, que definitivamente marcaría la música para siempre. El mundo ya no sería igual con Michael que sin Michael. Antes y después de esta película no vino a dañar su imagen, lo cual es bastante positivo. Esta película viene a ser una imagen de marca de cómo el niño se convirtió en leyenda. No digamos estrella, porque todos en su generación eran estrellas, pero él iba mucho más allá que todos los demás. Todos los demás antes de él no hacían coreografías como la de él. Todos antes de él no grababan videos con experiencias cinematográficas antes de él. Literalmente antes de él no existía nada como él. No hay nadie igual a él excepto él. Y el más parecido a él fue un grupo llamado los Beatles y un animal que todavía estaba vivo en esa época llamada el Rey. Pero el Rey no fue global. El nuevo rey, el verdadero rey, el rey del pop, Michael Jackson, se convertiría en un hito global, que no solo sería la representación de lo que es el talento, el esfuerzo, la dedicación, lo que es la perfección, la disciplina, creer a pesar de, y de esto es que vamos a hablar en este episodio, de todo lo que faltó, de que literalmente, pese a que es una muy buena película en diversos aspectos, y que literalmente sí, como ellos los productores han hecho, sacar posiblemente otra película más a toda una vida, toda una carrera que fue increíble para el mundo. Definitivamente la película nos enseña cómo era el señor Joseph Jackson en 1964 y vemos cómo nos traslada en el que sencillamente es un padre abusivo, golpeador, pero lo deja ahí. Se ve como un padre que corrige a su hijo fuertemente, aunque lo que ustedes ven ahí ya no se hace en los Estados Unidos, pero en el resto del mundo, sobre todo en Latinoamérica, aún nos siguen partiendo el coco porque lamentablemente somos cabeza dura y bastante necios y merecemos que nos golpeen porque realmente aunque te digan las vainas 3 y 4 veces no coges cabeza. Pero en el caso del señor Joseph Jackson, con su superestrella al que él sabía que de los Jackson 5 era el que tenía la voz, era el talento, era la magia hecha persona. Él lo sabía. Y en el 1964 apenas podemos ver que él literalmente agrede a su hijo o corrige a su hijo.
Y luego vemos cómo salta de 1964 a 1969, cuando en Motown Records van a grabar el álbum de canciones donde estaría el exitazo de los Jackson 5, ABC 1, 2, 3. Así es. 4 años nos saltaron de la historia de la niñez de Michael hasta ver a un Michael ya más entrado en edad, pero seguía siendo un niño de 12, 14 años. Y estaba grabando un disco donde se exponía que tenía una voz fuera de serie. Este increíble director tuvo la mágica idea de decirle a Michael que no diga que tiene 10 años, sino que diga 8. A la gente le encanta, le sorprende mientras más joven es el artista. Y sí, hasta el sol de hoy no lo creímos. Yo pensaba que él había empezado a ser una estrella increíble con 8 años de edad. Y si fue todo una liturgia y todo una parafernalia, pues le salió súper bien. Ahora bien, entre 1964 a 1969 no hay nada. Tenemos un vacío existencial de 5 años de toda la esclavitud, de todo el abuso, de todas las veces que el señor Joseph Jackson habló, le golpeó, le corrigió, no le permitió ser un niño, no lo dejó en paz. Lo obligaba a largas horas de trabajo, de estudio, de dedicación. Era el verdadero Luisito Rey. En el caso de que este chico, gracias a su padre, digo, gracias a Dios, de que no permitió que ni alcohol ni drogas. Sin embargo, omitieron esos 5 años de violencia. Y fueron años trágicos y difíciles para el Michael. Quizás la familia Jackson, los que queden vivos, no solo sus hijos, sino su madre, que creo que ya falleció, y los demás hermanos no querían representar a su padre como una persona del todo abusivo, lo que me parece exageradamente cruel, tomando en consideración que los hermanos más que nadie veían como el niño no se le permitía ser niño, que el niño era abusado, que el niño no tenía tiempo. Michael vivía su infancia mientras estaba con su madre, la cual lo consentía, lo añoñaba, lo apapachaba, lo adoraba, lo abrazaba. Era la ternura en su vida, la ternura que él necesitaba como un niño en crecimiento. Eso se lo daba a su madre y su padre solo le dio violencia. Violencia y violencia. Sí, eres una estrella, pero si no te esfuerzas, eres una caca. Y aquí nadie tiene derecho a descansar. Aquí vamos a estudiar y trabajar todos. Pero coincidencialmente Michael es que se lleva todos los golpes, ¿verdad? O sea que Jermaine no, los otros 4 no, la Toya no. Aquí le vamos a dar a Michael. Esto es lo que presenta la película. Sin embargo, en el documental de Michael Jackson se ve como el padre los golpeaba a todos sin piedad. No había distinción. Y quizás hasta cierto punto sí, a Michael lo golpeaba de cierta u otra forma. O lo agredía más porque veía en él el talento que iba a sacar a la familia a flote. Los iba a sacar afuera, a salir de Indiana, a vivir en Beverly Hills, que era el sueño de toda persona. Luego vamos a 1978. Esta es la segunda parte, el segundo aspecto que considero que se les fue o quisieron que se les fuera. En 1978 ya se lanza él mismo a solista y a romper el círculo con la familia. Pero ese es el deseo de Michael. Él duraría hasta 1984 cogiendo lucha con su familia. Un horno con ese padre abusivo. O mejor dicho, hasta 1981 que terminaría esas relaciones de forma legal. Pero por amor a su familia, por amor a los Jackson 5, terminaría en 1984. Recordemos que el padre, Joseph Jackson, no solo veía errores para mejorar, sino que no era un padre, era un jefe abusivo. La película pone muy poco este hecho, o estos hechos. No fue, recordemos señores, no solo fue un abuso
físico, sino un abuso psicológico. Le quitó la infancia al niño. El niño no pudo disfrutar de lo mejor de sí. Y en una de las charlas, hablando con su madre, se ve, que eso es muy bueno de la película, se ve como él le dice: yo no soy como los demás niños. Los niños solo quieren tirarse fotos conmigo, no me dejan jugar con ellos. Por eso es que adoptaría en el futuro a Bubbles. Por eso haría muchas cosas en el futuro, porque sufriría trágicamente del síndrome de Peter Pan. No, al no poderse, realmente tenía mucho dinero, mucha pasta. Muchos diríamos que con pasta se resuelven muchas cosas. Y si ustedes se fijan, la mayoría de las personas con problemas mental tenían pila de pasta, pero tenían algo en común: padres abusivos o padres ausentes, ya sea madre o padre. Cualquiera de los dos que falte en la crianza, en la niñez de cualquier ser humano es de vital importancia. Y esto era precisamente lo que le estaba faltando a Michael: desarrollarse como niño y como estrella al mismo tiempo. Y solo se estaba desarrollando como estrella, no como niño. El abuso de sustancias y la exposición a relaciones sexuales, eso no aparece por ningún lado en la película. Literalmente, entre 1965, desde que los Jackson 5 estarían exponiéndose en plataformas y cantando, desde el 65 hasta el 78, el señor Joseph Jackson tendría múltiples amoríos, abusaría del alcohol, sus hermanos tendrían múltiples amoríos. El mismo Michael Jackson, que nunca consumió sustancias, ni alcohol, ni drogas, y quizás no tuvo ningún encuentro sexual, sí veía eso, veía como su padre violentaba la fidelidad que tenía con su madre, o el sagrado matrimonio, porque eran testigos de Jehová, recordémoslo. Pero muy testigo de Jehová no era si el dinero estaba por encima. Es decir, que este hombre ponía al señor Mammon, ponía su corazón en el dinero por encima de Dios. Es decir, no tenía a Dios en su corazón. Y estaba a ese punto tal de que no solo no defendía la salud de sus hijos, no solo los cuidaba, no solo no los guiaba, sino que en esta película no vemos toda la sinvergüenzada que tuvo que aguantar esa señora de ese sinvergüenza esposo de Joseph Jackson. Toda la sinvergüenzada, el abuso sexual, el alcohol, las drogas, las malas noches, todas las cosas que también hicieron sus hermanos, porque, ojo, aquí en esta película ponen como que el único monstruo, el único crew, el único sujeto villano es Joseph Jackson. Pero sus hermanos, lógicamente, personas que están viendo la fama, están viendo el dinero, hacían y deshacían, bebían, huelían, hacían lo que querían. Y eso Michael lo tuvo que ver desde temprana edad. Por eso es que se dice que la vida de Michael no vivió la infancia, fue una historia robada. Su niñez y su inocencia fueron robadas. Su familia dependía total del éxito que lograse. Ahora bien, su familia abusaba de cierta forma, sus hermanos, de ese poder que estaba trayendo Michael a la casa. Aparte de esto, entre 1964 y 69 no pusieron nada de eso. Recordemos que Joseph Jackson fue un tremendo abusador, hijo de perra. Así es, era un hijo de perra. Era un mal padre, una mala persona, mal esposo y sí un tremendo manager. ¿Se va a llegar a la vida se va a ganar el cielo por eso? Pues no. Y no sé hasta este video si ya falleció, pero espero que esté quemándose en el infierno. Y si sigue vivo, ojalá se haya arrepentido de todas las maldades que le hizo a Michael y a su esposa y a sus hermanos, y haya confesado que Cristo es el Salvador. Aparte de esto, recordemos que su padre, Joseph Jackson, controlaba a quién Michael se exponía. Michael no tenía ni siquiera la oportunidad de hablar con otros productores, con otros cantantes. No tenía libertades. Michael estaba limitado
a todo lo que Joseph decía o hacía y diría. En este punto hay algo súper esencial. Bill Bray. Así es. El querido guardaespaldas de esta película, que sería abogado, perdón, que sería su guardaespaldas hasta el 2005, que fallecería, un hombre que nació en el 1925, vivió bastante. Este señor, en esta película ponen que siempre está cerca de Michael. Eso está bien, eso es una realidad. Ahora bien, en esta película no se trasfondó, no se profundizó en que no solo estaba todo el tiempo cerca porque era su guardaespaldas. Bill Bray se convirtió en su segundo padre. Su lealtad estaba y era para con Michael. Incluso cuando este señor fallecería en 2005, las palabras que Michael Jackson le dirigiría en el entierro serían de que él es un padre, una persona que cuidó de mi inocencia, de mi salud, de mi vida, de mi bienestar, estaba pendiente de mí, me quería, realmente era ese padre que no tuve. Y lo dijo tal cual. Entonces, en esta película vemos que sí, el señor Bill Bray está presente en toda la misma, sin embargo no vemos esa cercanía, esa profundidad, ese amor. Lo vemos como un guardaespaldas atento que se está dando cuenta de esos pequeños detalles, de esas cosas que hace el señor Joseph Jackson, de esas cosas que hace su familia y de esas cosas que él oye que le hacen indignarse de cómo su familia, por lo menos su padre, maltrata a su hijo y que cómo él ve a su hijo como la gallina de los huevos de oro. No lo ve como un niño, como una persona, como un adolescente, como una persona que necesita vivir su infancia, que necesita ser querido, amado y protegido. Nada de eso. Entonces, a Bill Bray lo vemos como un personaje relativamente plano. Así es, relativamente plano este personaje durante toda la película. Solo es el guardaespaldas, como diría Celine Dion. Perdón, Whitney Houston. Aparte de esto, debemos recordar sobre aquella vez que Michael se operó la nariz. Sí, en esta película nos deja ver que Michael se operaría esa gran nariz, característica de su familia, porque odiaba a su padre y realmente era un hombre muy perfeccionista y en los libros de Peter Pan tenía la nariz fina. Ahora bien, si la temática de operarse la nariz fina es que realmente él no quiere saber de su padre y quiere diferenciarse porque está harto de ese señor, está muy bien esa cirugía. Ahora bien, recordemos que la obsesión por la perfección de Michael no iniciaría con esa nariz. Sería un resultado, un síntoma, un muestreo de dónde viene. Sin embargo, Michael ya desde niño mostraba que era un maniático de la perfección. Estaba frustrado con hacer las cosas mil por mil. La representación de Naruto de Michael Jackson sería Rock Lee. Cuando él fallaba, independientemente de sus padres, independientemente de Joseph, él lo intentaba hasta 4 veces más. Estaba dispuesto al mil por mil. Sabía que la gloria solo lo consiguen los que se esfuerzan, los que luchan, los que entrenan, los que... Todo eso lo hacía Michael Jackson. La obsesión por la perfección ya estaba en su mente. Era un obseso. Era el equivalente al sol de hoy a Cristiano Ronaldo. Es un obseso de cuidar su cuerpo, de cuidar su salud, de cuidar su bienestar, de cuidar a su familia, de entrenar al mil por mil, de trabajar día tras noche, de que cuando no estés en la cancha de fútbol estés tras los papeles, preparando tu imperio, tu confianza, tu imperio, tus empresas y a la vez sin desperdiciar el tiempo con tu familia, que es para quien tú haces todas esas cosas. Entre 1978 y 1981 hubo una batalla legal, en la cual en la película apenas vemos cómo él está harto, contrata a John Branca, buenísimo el papel de Miles Teller como John Branca, que en el futuro sería un villano más de la vida de Michael, pero en el comienzo sería ese
sería ese productor, ese legalista, ese abogado que convertiría los sueños y pasiones que estaban rondando por la mente de ese hombre para convertirse en leyenda viviente. Y sí, desde esa perspectiva, John Branca hizo todo lo que podía en sus manos y convirtió los sueños de Michael en realidad. Podemos ver que John Branca en esta película ha sido... Bueno, pudiera ser que John Branca, como es uno de los productores ejecutivos de esta película y es dueño absoluto de la marca de Michael Jackson o del Estate of Michael Jackson, quizá por esto vemos una imagen blanqueada de John Branca, al menos en el comienzo de su historia, el comienzo de la película. Y ojo, sí y no. Porque pensar que una persona de negocios es 100% buena es una estupidez. No vivimos en un mundo de niños, vivimos en la realidad donde todos alamos para nuestros intereses. Y la persona que estoy viendo frente a mí es una estrella. Y yo sé que como él canta y se mueve y lo que está haciendo desde niño, me da la impresión de que él va a ser la estrella jamás contada en la existencia. Y no habrá otra estrella como él. Pues yo voy a hacer que sus deseos sean my commands. Your wish be my commands. Que tus deseos en tus sueños, en tus ideas se vuelvan historia. Por eso John Branca, Quincy Jones estarían detrás de los 3 álbumes más históricos de Michael Jackson. Estarían detrás de todo, tras bambalina. Serían la magia que convertiría a la estrella en un mito, en una leyenda. Eso sí hace muy bien la película. Ahora bien, deja de lado que en esa batalla legal, cuando él le mandó el fax, ese señor no se quedó quieto. Este señor Joseph Jackson no se quedaría tranquilo. Después de que su esposa le respondería como tenía que responderle: oye, Michael es un hombre libre, ¿qué tú haces? ¿Golpearlo? Pues no, pero desbarataría la casa entera. Golpearía a la madre de Michael Jackson. La golpearía. Eso no sale. La agresión física y verbal de Joseph Jackson hacia su esposa no sale en la película. En ningún momento. Por eso les digo. Sí, aparece que corrige a sus hijos. Aparece como un padre autoritario. Pero ha recibido un lavado de cara el señor Joseph Jackson, que parece que solo es eso. Pero el tipo fue más allá. Fue un abusador. Fue un abusivo. El tipo agredía a su esposa, agredía verbal y físicamente, agredía a sus hermanos, agredía a Michael. Y eso no aparece por ningún lado. Vemos a un moreno que se puso lente de contacto, que se enojó porque su hijo, la superestrella, decidió romper relaciones con él, o al menos que sea su representante, porque seguiría viviendo en la misma casa, porque él amaba a su familia. ¿Me van a decir ustedes a mí que ese señor que he demostrado que es un impulsivo, manipulador, un controlador de mierda, se quedaría muy tranquilo? Señores, en la vida real este señor golpeaba a la señora Jackson. Le hablaba de muy mala manera. Le decía que sin él esta familia nunca sería nadie y estarían en la bancarrota. O sea, literalmente el tipo era lo peor de lo peor que podría haber existido, al menos en ese momento. Y esto es algo de lo que más me enojó de la película, el blanqueamiento que le hacen a Joseph Jackson. Lo ponen como un padre abusador, como un padre sobreprotector o sobrecorrector. No, más lejos de la realidad no puede estar. Era más que eso, era un abusador psicológico, era un depredador. No veía nada, solo veía en su hijo el dinero que representaba. Y esto sí lo vemos en la película cuando está a punto de romperse, cuando Michael es quemado, se quema por la pirotecnia, que él solo ve que su hijo tiene que volver sí o sí, cuando el chico solo necesita recuperarse. El chico necesita salud, necesita amor.
Y en esta misma película vemos como Michael se lo dice a tu mamá, a su madre, no es tu culpa. Yo te amo y te quiero y gracias por estar conmigo, pero él se siente dolido porque ¿por qué está ahí? ¿Por qué está haciendo esa gira? ¿Por qué está haciendo ese tour? Por el hijo de perra de su padre. Sí, ese hijo de perra. That son of a bitch. Estamos en este lío. Estoy haciendo cosas que no quiero porque mi padre se niega a soltar la vaca de los huevos de oro. A la gallinita de los huevos de oro. No me quiere soltar. Ya soy. I'm a grown man now. Soy un hombre adulto, pero mi padre no lo ve así. Él solo ve Biyuyu. Y yo soy un ser humano. En vez de ser mi padre, ha sido mi jefe y ha abusado verbal y físicamente de mí. Gracias a Dios, al menos nunca hubo ninguna agresión del tipo ese hacia Michael, porque ahí sí hubiera sido terrible para la vida de Michael. Y otra cosa que no salió en la película que es de vital importancia. Entre 1980 y 1988, en ningún momento trataron de la mítica enemistad backstage y frontstage en conciertos, en la cual Prince, ese chico Prince, sería el rival de los 80s de Michael. En ningún momento tocaron ese tema y fue una de las rivalidades más épicas de los 80, sacando lo mejor de ambos. Incluso hay hasta anécdotas de Michael y de Prince. Y ojo, en la película hacen un guiño a esto cuando Michael en 1981 en la piscina junto a sus hermanos dice: mis ideas se las podría dar a Prince, pero es que es imposible que Michael dijera eso en 1981 cuando Prince no había salido en escena ni siquiera. Es imposible pensar que Michael ya conociera la trayectoria o la carrera o el artista que sería Prince. O sea, no vamos mucho más allá. ¿Cómo es posible que Michael supiera eso en 1981? Cuando su carrera musical saldría en el 1980. Sí, tendría ya For You en 1978, tendría Dirty Mind en 1980, Controversy en el 81 y en el 1982, 1999. Pero no eran grandes canciones, no aprovechaba lo mejor de él. Lo que es Prince saldría con Purple Rain en 1984 en su banda The Revolution, con un álbum que marcaría la historia. En ese álbum The Revolution, con su agrupación The Revolution y sobre todo el álbum Purple Rain y la canción Purple Rain que saldría en 1984 marcaría lo que es esa rivalidad. En ese mismo contexto tendría dos sencillos pero Let's Go Crazy y When Doves Cry. Purple Rain se volvió la segunda canción más épica de todos los tiempos, tomando en cuenta que la primera canción más épica de todos los tiempos lo tuvo Michael Jackson. Con ese álbum saldrían 4 canciones en el mismo año, 1984. El 9 de mayo de 1984 saldría When Doves Cry. El 18 de julio, Let's Go Crazy. Purple Rain el 26 de septiembre. Y I Will Die For You el 28 de noviembre. Es imposible que Michael en 1981 ya sepa que Prince viene por ahí y que va a ser una leyenda viviente. A ese nivel me entiendo que la película ha cometido un fallo, limitando a la rivalidad de Michael y Prince a un solo comentario cuando nadie lo conocía. Un comentario de burla cuando nadie lo conocía. Y ojo, esta frase mítica de Michael Jackson saldría muchos años después, en el 2009, cuando Michael, preparando sus últimos conciertos, llamado This Is It, Michael Jackson le dijo a su director Kenny Ortega que necesitaba trabajar de inmediato en sus ideas creativas.
Y Kenny le dijo, Michael, pero ya estamos trabajando, ya hemos trabajado demasiado. Hasta Dios necesita descansar. De Dios con D minúscula. Y Michael le respondería a Kenny, de noche Dios canaliza todo esto a través de mí. Si yo no estoy ahí para recibir esas ideas, Dios podría dárselas a Prince en el 2009. Curiosamente, el año del fallecimiento del mismo Michael. Porque ahí sí tiene sentido que Michael diga estas cosas. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que lo está diciendo después de ver la trayectoria del animal que fue en los 80. Está viendo cómo Prince lleva desde el 2002 hasta el 2006 haciendo conciertos por todas Las Vegas. Prince sigue activo. Prince sigue tocando la guitarra como un mítico, como una leyenda viviente de la guitarra. Es imposible que Michael dijera una frase en el 81 cuando nadie sabía quién era Prince, porque realmente la dijo en el 2009 cuando Prince ya era una leyenda viviente junto con Michael. Y recordemos que hay varios momentos en la historia entre Michael y Prince. Diferentes ocasiones, varias ocasiones en las que uno le rechaza al otro o uno pone en vergüenza al otro. Tomando en esto en consideración, Michael confesó que consideraba a Prince como una mala persona, pero que Prince lo veía como una competencia directa. Recordemos que son dos figuras totalmente diferentes. Michael no era un músico como tal, era un escritor musical, cantaba, nos vendía coreografía, es decir, bailaba y una experiencia cinematográfica. Prince era todo lo contrario. ¿Qué tenía Prince en su haber? Era multiinstrumentista, había estudiado música, no era un bailarín, pero tenía una voz bendecida y era un compositor y arreglista. Todo lo que le faltaba a Michael lo tenía Prince, y todo lo que Prince no tenía, pues Michael lo tenía. Eran las dos caras de una misma moneda en los 80. Y todo empezó porque en 1983 James Brown, que sabía que Michael lo admiraba, que sabía y lo consideraba como una estrella en ascenso y que Michael lo veía como su leyenda, la persona que lo inspiró a revolucionar el baile y a desarrollar sus pasos de baile, este señor invitaría a Michael Jackson a subir al escenario en el 1983 y Michael insistió y le dijo a los oídos al padrino del sol, James Brown, yo quiero que suba al escenario Prince, que estaba entre el público, porque Michael sabía quién era Prince y quería verlo en escena. Pero cuando Prince subió, lamentablemente estaba algo intoxicado, bebido, y tendría algo de alcohol y drogas en su sangre, y dio un espectáculo torpe. Incluso se cayó y quiso hacerle el amor a un faro de luz que había ahí. Y según palabras de Michael Jackson, esa fue la misma noche en la que él esperó que Prince fuera una leyenda junto con él, pero realmente fue asqueroso. Que fue horrible, que no esperaba algo que diera tanto asco y que una persona estuviera desubicada del momento y el lugar donde estaba y las oportunidades que se le estaban dando. Son palabras fuertes las que está diciendo Michael Jackson de Prince, pero son la realidad. El tipo subió, tocó la guitarra y demostró que duro, pero hizo un bochorno luego. Y esa misma noche Prince lo esperó en el estacionamiento e intentó atropellarlo a él y a su madre con su limusina. O sea, ahí había escalado esa intrahistoria entre Prince y Michael Jackson. Y luego, en 1987, estamos hablando del futuro, antes del Big Sin, Michael le propuso que protagonizara a Prince el álbum Bad, que fuera parte del coro, y le hizo una oferta de $4 millones, porque el mismo Prince no estaba dispuesto a cantar la primera línea de la canción que decía Your butt is mine, tu trasero es mío, porque es una forma implícita para Prince en ese momento
de que estoy participando en una de las canciones en el tercer álbum que pudiera ser el tercer álbum histórico de Michael, y así lo fue, diciendo la parte de Your body's mine en Bad, recordemos esa parte. Él lo vio como un ataque directo, de nuevo. Sin embargo, en 1985, la competencia de los Grammy, recordemos lo siguiente. En 1984, Michael Jackson saca su segundo álbum, Thriller, que tiene Beat It, Billie Jean. Tiene muchas buenas canciones. Tiene Beat It, Billie Jean, Thriller. Aparte de todas, pero esas son las tres más emblemáticas. Arrasaría los Grammy con 8, mientras Prince observaba la gala y le dijo a su baterista Bobby Z: el año que viene, 1985, nosotros seremos. Así nos veremos nosotros. Y en 1984 se lanzaría el álbum Purple Rain. Y en el mismo 1985, Prince arrasaría los Grammys. Como un año antes lo habría hecho Michael Jackson, pues el mismísimo Prince le devolvería el favor, marcando más que una época. Y sería fuera de serie. Entonces, esta rivalidad increíble la sacaron fuera. No fue importante. Menospreciaron la leyenda viviente de Prince. Cosa que no lo entendí. Cosa que no tiene ningún sentido. Entonces, en ese año, Prince tendría 4 Grammys junto con la leyenda viviente Tina Turner. Sí, no fueron los 8 de Jackson, pero recordemos de dónde venía Prince, qué había hecho y el embarre que había logrado y cómo se estaba inspirando en los 80s esa mítica rivalidad entre ambos. O sea, para muchos Prince no tiene ni la mitad de éxitos que tiene Michael Jackson, y eso es una realidad. Ahora bien, Prince nos regaló algo quizá igual de importante, que es: no te voy a dar cantidad, te voy a dar calidad. Y las pocas canciones que sacó están fuera de serie. Y si no, les insto a que escuchen la canción Purple Rain, que va más allá de la letra, va en la inspiración musical, en enseñarte con esas melodías y esos tonos lo que es una canción que te toca el corazón. Así de increíble fue la rivalidad entre Prince y Michael que nunca vimos en esta película. Y es de esas pequeñas cosas que hacen que la película quede incompleta. Si les ha gustado el video de hoy y entienden que pude haber criticado mucho más esta película cuando realmente hay muchos puntos positivos, literalmente los puntos positivos superan el 10 y los puntos negativos no llegan a 7. Y creo que es una buena película. Ahora bien, si usted considera que hay algún otro fanático frustrado como usted de Michael Jackson y pueda comentarle o enviarle o recomendarle este video, hágalo. Y si usted considera en la cajita de comentarios que Michael Jackson estuvo muy bien representado por Jafar Jackson, que podría ser y no, sí, es su sobrino, es el hijo de Jermaine Jackson, dígalo en la cajita de comentarios, porque no todos los días tenemos un biopic tan bueno que abarca tanto de la historia de una de las leyendas vivientes de la música secular, la historia de Michael Jackson, que al parecer es la primera parte porque sospecho que va a haber una segunda parte y que abarque desde 1988 y todos los escándalos, espero que no lo blanqueen, hasta el 2009 su fallecimiento. Ahí se ve.